Mi nombre es Esperanza. Si alguien me hubiera dicho hace 40 años que mi propio hijo se convertiría en el verdugo de mi vejez, habría jurado que mentían. Siempre fui una madre dedicada, una mujer que cargó con el peso de un matrimonio roto, trabajando de sol a sol para que mi único hijo, Mateo, tuviera una vida mejor que la mía. Él era todo lo que tenía, todo lo que amaba, todo por lo que seguía respirando. Pero uno nunca sabe de dónde vendrá la traición. Antes de empezar, solo quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Si te sientes cómodo, hazme saber desde dónde estás escuchando y qué hora es donde estás ahora. Déjame contarte lo que realmente sucedió. Mateo nació un martes lluvioso en abril. Era un bebé hermoso, con unos ojos tan oscuros como la noche sin luna y una risa que podía iluminar cualquier habitación. Cuando su padre, Diego, decidió marcharse con una mujer más joven, Mateo apenas tenía 5 años. Lo recuerdo aferrado a mi pierna, llorando porque su papá no regresaba. Desde ese día, juré jamás dejar que nada le faltara. Trabajé limpiando casas, lavando platos en un restaurante y vendiendo comida en la esquina. Todo por él. Años después, Mateo se convirtió en un joven apuesto y encantador. Era de esos que saben qué palabras decir para ganarse a cualquiera. Las vecinas decían que era un caballero, los profesores que tenía un futuro brillante. ¿Y yo? Yo me sentía orgullosa. Cuando decidió estudiar administración de empresas en la universidad, vendí mis pocas joyas y la máquina de coser de mi madre para pagar su matrícula. No me importaba quedarme sin nada si eso significaba verlo triunfar. Las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Camila. Una muchacha bonita, pero con una mirada fría que nunca me gustó. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Camila era ambiciosa, de esas personas que creen que la vida es una competencia donde solo importa quién llega más alto, no cómo lo consigue. Al principio fue amable conmigo, me llamaba Doña Esperanza y me traía flores baratas de vez en cuando. Pero con el tiempo, dejó de visitarme, y noté cómo Mateo también comenzó a alejarse. Ya no venía a cenar los domingos, no respondía a mis llamadas, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que estaba ocupado con la oficina, que Camila tenía compromisos familiares. Yo me consolaba pensando que era normal que los hijos hicieran su vida, pero en el fondo, algo me decía que lo estaba perdiendo. La verdadera pesadilla comenzó cuando enfermé. Fue un dolor en el pecho, punzante, que me dejó sin aire una tarde mientras barría el patio. Los vecinos me llevaron al hospital y llamaron a Mateo. Tardó horas en aparecer, y cuando lo hizo, venía sin Camila, con cara de fastidio y revisando su teléfono cada 5 minutos. Los médicos dijeron que había sufrido un infarto leve y necesitaba tratamiento urgente. Lo único que pude pensar fue, no quiero morirme sin ver a mi hijo feliz. Mateo asintió, me dijo que se encargaría de todo, que no me preocupara. Me pidió los papeles del seguro de vida y médico, diciendo que los necesitaba para cubrir los gastos. Yo, ingenua y confiada, le entregué todo. Siempre había creído que un hijo jamás sería capaz de dañar a su madre. Qué equivocada estaba. Los días en el hospital fueron solitarios. Mateo apenas iba a verme y cuando lo hacía, era por minutos. Decía que la empresa lo necesitaba, que Camila estaba organizando su boda y que todo era un caos. Me dolía más su indiferencia que los propios dolores en el pecho. Las enfermeras me contaban que nadie preguntaba por mí, que las cuentas se acumulaban. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Una noche, una de las enfermeras, Teresa, me confesó que Mateo había cobrado mi seguro médico completo y retirado el dinero de mi cuenta bancaria. Me dejó en ese hospital, sin pagar las facturas, sabiendo que no tenía a nadie más. Mi costó cruelo. Pensé que debía haber un error. Al día siguiente, un abogado del hospital me informó que debía más de 200,000 pesos en gastos y que si no pagaba, me sacarían de ahí. Era imposible. No tenía nada. Mi casa, mi única propiedad, ya estaba a nombre de Mateo desde hacía años, cuando le quise asegurar un futuro. No tenía joyas, ni ahorros, ni familia. Me vi en una cama de hospital, sin fuerzas, abandonada por el único ser que amé. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre.
Cuando finalmente me dieron de alta, me entregaron una bata vieja y mis sandalias rotas. No tenía a dónde ir. Caminé por las calles de madrugada, pidiendo limosna, hasta que doña Ofelia, una vecina de mi antiguo barrio, me reconoció y me llevó a su casa. Me dieron una cama vieja en su patio cubierto con láminas. Allí, entre el frío y el dolor, decidí que si la vida me había dejado viva era por una razón. No iba a morirme sin hacer justicia. Pasaron meses. Nadie sabía de Mateo. Me enteré que había renunciado a su trabajo y se había mudado con Camila a una casa nueva en una zona exclusiva. Usaron mi dinero, mi seguro, mi sacrificio. Pero el mundo da vueltas. A través de un antiguo amigo, Rafael, que trabajaba en una notaría, supe que Mateo planeaba abrir una empresa de bienes raíces con ese dinero. Necesitaba algunos papeles y la firma de un testigo con cierta antigüedad legal. Rafael me buscó, y en ese momento supe que era mi oportunidad. Disimulé el odio y el dolor. Fingí estar arrepentida por lo ocurrido, le pedí a Rafael que arreglara un encuentro con Mateo, diciéndole que quería hacer las paces y darle mi bendición. Caí tan bajo que hasta fingí estar peor de salud, como una anciana débil que solo quería morir en paz. El día llegó. Fue en una cafetería del centro. Cuando lo vi entrar, supe que ya no era mi hijo. Era un extraño. Venía bien vestido, con un reloj caro y el rostro altivo. Me abrazó sin ganas y me preguntó qué quería. Le hablé de mi arrepentimiento, de que había sido una madre sobreprotectora, de que no quería irme de este mundo sin verlo triunfar. Le dije que firmaría cualquier cosa que necesitara, que quería asegurar su bienestar. Mateo sonrió, convencido de que había ganado. Esa misma tarde, con ayuda de Rafael, conseguí acceso a los documentos de la empresa que pensaba abrir, sus propiedades y cuentas. Lo investigué todo. Descubrí que había puesto todo a nombre de Camila, temiendo que yo reclamara. Pero cometió un error. La casa que estaba comprando, una mansión valuada en más de 5 millones de pesos, aún estaba en trámite y legalmente seguía a mi nombre por una antigua cesión que nunca registró correctamente. Esperé el momento justo. Cuando todo estuvo preparado, con apoyo legal de Rafael y una asociación de mujeres maltratadas que me brindó ayuda, procedí a tomar posesión de esa propiedad. Mateo estaba de viaje en Cancún celebrando su boda secreta con Camila. El día que regresó, su nueva esposa y él llegaron a una casa vacía. Cambié cerraduras, vendí muebles, congelé cuentas asociadas a esa propiedad y puse una denuncia por estafa médica y abandono familiar. Su rostro cuando intentó entrar y encontró todo confiscado fue un espectáculo que jamás olvidaré. Cuando lo vi parado frente a la casa, con esa expresión de desconcierto y furia mezcladas, sentí una paz que hacía años no me visitaba. Mateo golpeaba la puerta, gritaba, exigía explicaciones. Camila, con el maquillaje corrido y los tacones en la mano, corría de un lado a otro, haciendo llamadas inútiles. Nadie respondía. La propiedad, la mansión de 5 millones de pesos que pensaban disfrutar, ahora estaba bajo mi nombre, y legalmente, no había nada que pudieran hacer. Desde la ventana de la recámara principal, lo observaba con Rafael y 2 oficiales de seguridad privada. No sé cuánto tiempo pasó, pero Mateo terminó sentado en la acera, derrotado. Era la primera vez que lo veía sin esa arrogancia venenosa, sin ese aire de superioridad que había cultivado desde que se metió con Camila. Rafael me preguntó si quería hablar con él. Por un instante dudé, pero luego recordé cada noche en ese hospital, cada lágrima, cada insulto indirecto, cada llamada ignorada, cada mentira. Salí al patio con el bastón en mano. Me costó bajar los escalones, pero la rabia sostenía mis piernas. ¿Qué has hecho, mamá? Me gritó cuando me vio. Levanté el rostro y lo miré directo a esos ojos oscuros que una vez me parecieron el centro de mi universo. Lo que tú debiste haber hecho desde hace años. Cuidar a quien te dio la vida. Camila intentó intervenir, pero uno de los oficiales le pidió que se retirara. No estaba autorizada a pisar esa propiedad. Mateo se levantó como un animal herido. No puedes hacerme esto. Es mi casa, mi dinero, mi vida. Solté una carcajada amarga. ¿Tu dinero?
Te llevaste hasta el último peso que dejé para mis medicinas. Me dejaste morir en ese hospital como si fuera un perro. Me quitaste todo, Mateo. Absolutamente todo. Y aún así, creí que algún día ibas a darte cuenta. Pero lo único que hiciste fue hundirte más. Quise que supiera todo. Que el dinero que usó para sus viajes, su empresa fallida, su boda, provenía de mí. Que mientras él brindaba en Cancún, yo dormía en un catre, con las costillas marcadas y las manos hinchadas por lavar ropa ajena. Mateo no soportó escucharme. Eres una vieja resentida. Estúpido. Ese fue el último clavo en el ataúd de nuestro vínculo. Sin decir más, le mostré el documento de posesión firmado por el notario y el juez. Él sabía que todo estaba legalmente perdido. Lo vi irse, con Camila sujetándolo, ambos cubiertos de sudor, derrotados. Pensé que jamás volvería a saber de ellos. Mi equivoque. Pasaron semanas. Comencé a arreglar la casa, no para vivir en ella, demasiados recuerdos podridos, sino para venderla. Necesitaba limpiar mi vida de todo lo que me recordara a Mateo. Con la venta planeaba comprar una casita modesta, en un barrio sencillo, cerca del mar. Soñaba con oír las olas cada noche antes de dormir. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, Rafael llegó con noticias. Esperanza, me dijo con voz grave, Mateo acaba de ser denunciado por fraude en la empresa inmobiliaria que montó. Usó nombres falsos, estafó a inversores y además, suplantó tu firma en otros documentos médicos. No podía creerlo. Era como ver a un hijo cavar su propia tumba con cada acción. Los inversionistas lo buscaban, lo acusaban de haberlos arruinado. Camila desapareció, dejando solo una nota en un hotel barato donde decía que se iba a Argentina con otro hombre. La policía comenzó a rastrear a Mateo, pero él no aparecía. Durante semanas, cada llamada a mi teléfono me revolvía el estómago. No sabía si debía odiarlo más, compadecerlo o simplemente olvidar que alguna vez fue mi hijo. Una madrugada tocaron mi puerta. Era Mateo. Descalzo, sin camisa, con la barba crecida y los ojos vidriosos. Parecía haber envejecido 10 años. Mamá, por favor, ayúdame, dijo antes de desplomarse en mi umbral. Mi primer impulso fue cerrarle la puerta. Recordé todo. El hospital, el abandono, el frío, la traición. Pero había algo en su voz, en ese quebranto, que removió la madre que fui y que, maldita sea, todavía quedaba en mí. Lo arrastré adentro, le di un vaso de agua, lo cubrí con una cobija vieja y lo dejé dormir. No hablé. No le pregunté nada. Solo lo observé mientras el sol amanecía. Al día siguiente, me senté frente a él. ¿Por qué viniste, Mateo? Pregunté. Me miró, derrotado, sin las máscaras que lo habían acompañado toda su vida. No tengo a nadie más. Camila se fue. Mi quieren meter preso. Me quedé sin dinero, sin casa, sin amigos. Quise quitarme la vida anoche, pero, no pude. Y lo único que pensé fue en ti. No supe si llorar, gritar o maldecir. Pero esa fue la primera vez en años que escuché a mi hijo hablar desde el fondo de su alma. Lo dejé quedarse unos días. Comía poco, apenas salía. Cada noche se sentaba en el porche a ver las estrellas. Era otro hombre. Uno roto, vacío, arrepentido. Una semana después, me pidió hablar. Quiero entregarme, dijo. Sé que no merezco nada, pero no puedo seguir huyendo. Quiero limpiar lo poco que queda de mi nombre. Si alguna vez significaste algo para mí, mamá, recuérdame como el niño que te hacía reír. Algo en mí se quebró. No podía odiarlo más, pero tampoco podía amarlo. Ya no. Acompañé a Mateo a la estación de policía. Se entregó. Confesó todo. Le dictaron sentencia. 6 años de prisión por fraude, falsificación y estafa. El día que se lo llevaron esposado, me abrazó. Gracias, mamá, susurró. No respondí. Me alejé sin mirar atrás. Hoy vivo en una pequeña casa frente al mar. La compré con la venta de aquella mansión maldita. Cada mañana salgo a caminar por la playa. A veces escribo cartas que nunca enviaré, donde cuento todo lo que duele sobrevivirle a un hijo. A Mateo le quedan 2 años en prisión. Me escribe.
Algunas cartas las leo, otras no. Lo que me hizo, no se olvida. Pero aprendí a perdonar, no por él, sino por mí. Porque entendí que el verdadero castigo no es la cárcel. Es vivir sabiendo que tu madre sigue respirando sin ti. Y que el mundo sigue girando, aunque tú te hayas hundido. La lección es esta: nunca traiciones a quien te dio la vida, porque el karma tiene la memoria más larga que el odio. Y siempre termina cobrando su deuda. Los días después de que Mateo se entregó fueron extraños. La casa que una vez había soñado con tener llena de nietos y reuniones familiares ahora estaba en silencio, con las cortinas cerradas y el eco de los pasos rebotando en las paredes. Por mucho tiempo había esperado justicia, pero jamás imaginé que se sentiría así, como un vacío enorme donde antes había dolor. Recibí la primera carta de Mateo a la semana. No la quise abrir. La dejé sobre la mesa del comedor, junto a otras cosas que ya no usaba. Rafael me visitaba de vez en cuando, a dejarme comida o simplemente a preguntar cómo estaba. Él había sido uno de los pocos que permaneció, incluso cuando la sombra de mi hijo se cernía sobre todo. ¿Por qué no lees sus cartas?, me preguntó una tarde. ¿Para qué? ¿Para que me pida perdón? Ya no sirve de nada. Pero en el fondo, había algo que quería saber. Parte de mí necesitaba escuchar, aunque fuera escrito, porque hizo todo lo que hizo. ¿Cómo fue capaz de mirarme desangrarme en una camilla de hospital y luego vaciar mis cuentas para darse lujos? ¿Qué demonios había pasado por su cabeza? Pasaron 2 semanas antes de que cediera. Una tarde lluviosa, la curiosidad venció al orgullo. Tomé la carta, la abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Mamá, sé que no merezco ni una palabra tuya. Que probablemente esta carta termine en la basura, y tal vez lo merezco. Pero si decides seguir leyendo, quiero contarte cosas que nunca tuve el valor de decirte. Sentí un nudo en la garganta. La letra temblorosa de Mateo seguía en esas páginas, y conforme avanzaba, el resentimiento se mezclaba con tristeza. Crecí viéndote romperte el lomo para que no me faltara nada. Y en vez de apreciarlo, me avergoncé. Porque mis amigos tenían papás en trajes, casas grandes y madres que iban a yoga. Y yo tenía a una madre con las manos partidas, los zapatos viejos y los ojos cansados. Lo sé, fui un cobarde. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. No porque quisiera justificarlo, sino porque, por primera vez, lo escuchaba decir lo que guardó tanto tiempo. Cuando Camila llegó a mi vida, quise tener todo lo que siempre sentí que me negaron. Lo material, el estatus, las fiestas. Y ella supo cómo manipularme. Me hizo creer que tú eras un estorbo. Que solo servías para arruinar mi éxito. Yo le creí, mamá. Como un imbécile. Como un mal hijo. Me quedé ahí, en esa silla, por horas. Leyendo. Volviendo a leer. Mateo confesaba sus errores, hablaba de las noches sin dormir en prisión, del miedo, de las amenazas, de los recuerdos que lo asfixiaban. Decía que soñaba conmigo. Que oía mi voz llamándolo en las pesadillas. Pero lo más doloroso fue una frase al final. Perdón por matarte en vida antes de que te murieras. Ese día no supe si lo odiaba más o si ya no me quedaba odio. Decidí escribirlo. No porque quería reconectarme, sino porque merecía saber que estaba viva, que su traición no me había destruido. Mateo, leí tu carta. Y aunque no imagines cuánto daño hiciste, quiero que sepas que he seguido adelante. No para ti, sino por mí. No te odio, porque ese sentimiento es muy pesado y no quiero cargarlo más. Pero tampoco te amo como antes. Eres mi hijo, sí, pero ya no eres la razón de mis días. Cuida lo que te queda de dignidad. La envié por medio de Rafael. Mateo contestó, y así comenzó un intercambio de cartas que duró meses. Algunas llenas de culpa, otras de remordimiento. A veces me contaba lo que hacía en prisión, que había aprendido a cocinar pan, que trabajaba en la biblioteca de la cárcel, que ayudaba a otros internos a escribir cartas a sus madres. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida. Vendí la casa. Compré una pequeña propiedad en Veracruz, junto al mar, con paredes blancas y ventanas grandes.
Los vecinos me conocían como Doña Esperanza, la señora que caminaba todas las tardes con su sombrero de ala ancha y saludaba a todos. Y sí, hubo días en que lloré. Cuando veía a madres jugando con sus hijos, o cuando una canción me recordaba a la infancia de Mateo. Pero aprendí a aceptar que no se puede cambiar el pasado. Que no hay como borrar los años de abandono, ni los insultos, ni las traiciones. Lo único que se puede hacer es seguir respirando. Un año antes de que Mateo saliera de prisión, recibí una última carta distinta. Mamá, he decidido irme de este país cuando salga. No quiero seguir arrastrando la vergüenza de lo que hice, ni arruinarte más la vida. Tal vez algún día, si quieres, me puedas perdonar de verdad. Si no, lo entenderé. Quiero que sepas que todo lo que me queda de hombre, te pertenece. Y que aún me despierto soñando con verte sonreír. No respondí esa carta. Guardé todas en una caja de madera que aún conservo. La dejé bajo la cama, junto a los recuerdos que no quiero destruir pero tampoco tener a la vista. La vida me enseñó a golpes que a veces la sangre duele más que los extraños. Que no todos los hijos son bendición, y que las madres también tienen derecho a cortar lazos cuando la herida no cierra. Hoy puedo decir que vivo en paz. Sin lujos, sin grandes cosas, pero con la tranquilidad de saber que nadie más maneja mi destino. Y la lección, para quien quiera escucharla, es esta: jamás permitas que ni la sangre ni los apellidos te encadenen al dolor. Porque el verdadero amor es el que cuida, respeta y no traiciona. Y cuando eso se rompe, lo único que debes proteger es tu propia dignidad. Pasaron meses. Las cartas de Mateo se hicieron menos frecuentes. No porque él dejara de escribirlas, sino porque yo dejé de abrirlas. La última la recibí un jueves lluvioso, y ni siquiera tuve el valor de romper el sobre. La metí en la caja junto a las demás, debajo de la cama. Había aprendido a vivir en silencio. A preparar mi café por las mañanas, caminar por la orilla del mar y escuchar a las gaviotas. Algunos vecinos intentaron acercarse, pero yo no era de esas que se dejan apapachar. Me volví una mujer reservada, de rutinas. Y así era mejor. Una tarde de diciembre, Rafael llegó sin avisar. Lo vi desde la ventana, con el sombrero en la mano y la cara seria. Supe en ese instante que algo había pasado. Esperanza, dijo, apenas cruzó la puerta, tienes que saberlo. Lo miré, sin contestar. Mateo se fugó de la prisión. Fue como un disparo en el pecho. Mi quid in movo. Sentí que el mundo se detenía, que el aire pesaba. ¿Cómo que se fugó? Lo ayudaron. Nadie sabe dónde está. La policía lo busca, pero ya pasaron 3 días. Temen que haya salido del país. Centenages. Pensé en todo lo que podía pasar. Que llegara a buscarme, que intentara quitarme lo poco que me quedaba, que arrastrara su miseria hasta esta orilla del mundo donde apenas había podido sanar. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, con un cuchillo de cocina en el regazo, como si pudiera defenderme de todos los fantasmas que mi hijo había dejado tras de sí. Pasaron 2 semanas. Nada. Rafael se mantuvo cerca. Las autoridades no daban con su paradero. Y yo empecé a vivir con la paranoia de que en cualquier momento tocaría a mi puerta. Y un día, lo hizo. Era un lunes cualquiera. El sol se filtraba por las cortinas, y el olor del pan tostado invadía la casa. Alguien golpeó la puerta. Fuerte. 3 veces. Mi corazón se detuvo. Tomé el cuchillo. Camen despacio. La respiración se me salía por la garganta. Me asomé por la ventana. Era Mateo. Pero ya no era el mismo. Estaba demacrado. La barba crecida, la ropa sucia, los ojos hundidos. Tenía la cara de un hombre que había tocado fondo y cavado aún más. No sé qué fuerza me empujó, pero abrí la puerta. Mama. Susurró. No supe qué decir. Sentí rabia, pena, asco, compasión. Todo a la vez. ¿Qué quieres? Logar articular. Se sujetó del marco de la puerta, como si apenas pudiera sostenerse. Solo, quiero verte. No vengo a pedirte nada. Lo observé. No llevaba maletas. Ni armas. Ni aquella arrogancia que siempre lo cubría. Era solo un hijo quebrado,
sin rumbo. Lo dejé pasar. Se sentó en la mesa. Le serví agua. No porque quisiera, sino porque algo en mí se negaba a verlo morir de sed. Están buscándome, dijo. Lo sé. Y ya no quiero correr. Solo, vine a despedirme. Lo miré, esperando una mentira, una manipulación. Pero sus ojos eran sinceros, y eso me aterrorizó más. Pensé, continuó, en quitarme la vida. Muchas veces. Pero siempre me detuvo la imagen de tu cara. Y ya no sé si eso es amor, culpa o egoísmo. Se quedó en silencio. El reloj de pared marcó los segundos con un sonido seco. ¿Por qué viniste? Pregunté, sin ocultar mi furia. Mateo se levantó. Sacó de su bolsillo un sobre amarillento y lo dejó sobre la mesa. Es lo único que me queda. Vendí todo lo que tenía. Lo poco que conseguí. Quiero que lo uses para lo que tú quieras. No es suficiente para limpiar lo que hice. Pero tal vez sirva para que compres esas macetas que siempre quisiste para el jardín. Quise gritarle, arrojarle el agua, sacarlo de mi casa a golpes. Pero no lo hice. Porque en ese instante entendí que la venganza ya no era necesaria. Que el verdadero castigo era ese. Verlo destrozado, solo, perseguido, y con el alma hecha pedazos. No quiero tu dinero, Mateo. Me miró. Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad, no de conveniencia. Entonces, susurró, solo quería decirte que lo siento. Se fue. Caminó hacia la playa. Lo vi perderse en el horizonte. Y juro por todo lo que amo que una parte de mí murió ese día, porque supe que jamás lo volvería a ver. Esa noche, Rafael vino. Lo can't to do. Me pidió que llamara a la policía. Pero no lo hice. No por protegerlo, sino porque entendí que su vida ya era su peor condena. Los meses pasaron. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que se embarcó como ilegal hacia otro país. Otros aseguran que murió en alta mar. Yo no quiero saberlo. Solo sé que desde esa noche, duermo en paz. Que las pesadillas se fueron. Que el odio se apagó. Que las mañanas junto al mar tienen otro sabor. Y que la verdadera venganza no está en destruir al otro. Está en sobrevivir. En no dejar que te maten el corazón. La vida me enseñó que a veces la sangre traiciona. Pero también me mostró que uno puede renacer. Que la dignidad se reconstruye. Que la paz se conquista. Y que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a arruinarte la existencia. Después de aquella última visita, mi casa quedó impregnada de una extraña calma. No de esa calma placentera que acompaña a la felicidad, sino de la que llega cuando ya no queda nada por destruir. Una calma fría, hueca, como cuando un vendaval arranca de raíz todo lo que había y deja solo tierra seca. Pasaron semanas. Los rumores del pueblo decían que la policía había encontrado rastros de Mateo cerca del puerto, que un pescador juraba haberlo visto abordar una lancha vieja rumbo a aguas internacionales. Otros aseguraban que se había internado en la sierra, buscando refugio en algún poblado escondido. Pero a mí no me importaba. Ya no. Rafael seguía visitándome. Él, sin decirlo, se había convertido en la familia que me quedaba. Me llevaba pan dulce, le ponía aceite a las bisagras de la puerta, me acompañaba a caminar por la playa. No hablábamos mucho de Mateo. Era un acuerdo tácito. Lo no dicho a veces pesa menos. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, encontré bajo una maceta una carta vieja que seguramente el viento había arrastrado desde la calle. Pensé tirarla, pero por alguna razón, la recogí. Estaba sucia y amarillenta, y apenas se podía leer el nombre escrito en la esquina, Esperanza Morales. Mi corazón se detuvo. La abrí con manos temblorosas. No era de Mateo, ni de Rafael. Era del banco. Fechada hacía más de un año, informándome de un seguro de vida que jamás supe que existía, abierto a nombre de mi difunto esposo, Joaquín. Un seguro que Mateo había intentado cobrar sin éxito porque faltaba una firma que solo yo podía otorgar. Mis piernas se doblaron. Había dinero. Mucho más del que Mateo logró robarme. Una cantidad que en ese momento no imaginé que aún pudiera pertenecerme. Lo que mi hijo había intentado arrebatarme en vida,
sin saber que lo mejor seguía guardado para cuando él ya no pudiera tocarlo. Corrí al banco al día siguiente. Confirm to do. El seguro seguía activo, esperando una reclamación que nadie había hecho en más de 20 años. El gerente me miró con sorpresa. Doña Esperanza, este monto podría cambiarle la vida. Lo supe de inmediato. Pero no de la forma en que la gente piensa. No me compré lujos, ni autos, ni joyas. No busqué una casa más grande ni cambié mi ropa modesta. En cambio, tomé una decisión que fue, para mí, la verdadera victoria. Compré el viejo centro comunitario del pueblo. Ese que había cerrado hacía años por falta de fondos. Lo restauré. Puse sillas nuevas, pinté las paredes de blanco, llené los estantes de libros y juguetes. Mandé hacer una pequeña cocina para repartir comida caliente a los niños de las familias que apenas tenían para sobrevivir. Rafael y yo bautizamos el lugar como la Casa de la Esperanza. Cada día, después de mi café matutino, caminaba hasta allí. Leía cuentos a los niños, tejía suéteres para los ancianos, organizaba colectas de comida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi nombre volvía a significar algo. La gente dejó de verme como la madre traicionada. Ahora era Doña Esperanza, la mujer que salvó el centro. La que preparaba pan casero para los chiquillos, la que escuchaba historias de los pescadores, la que siempre tenía un abrazo para quien lo necesitara. Y con cada día que pasaba, Mateo se desdibujaba un poco más de mi memoria. Una tarde, mientras colgaba cortinas nuevas en el salón de lectura, Rafael se me acercó con una noticia. «Hay algo que debo decirte», dijo, serio. Mi Jair. Dime. Me contó que habían encontrado un cuerpo en la costa. Un hombre joven, sin identificación, arrastrado por la marea. Las autoridades creían que era Mateo. Sentí un golpe en el pecho. No de dolor, sino de algo parecido a alivio. Un peso que se soltaba, una cadena que al fin se rompía. Le pregunté si lo habían identificado. Me dijo que no, pero que todo apuntaba a que sí. La descripción, las cicatrices, las ropas. No lloré. No me desmayé. Solo asentí. Que Dios lo tenga donde lo merezca, susurré. Rafael respetó mi silencio. No volvió a mencionarlo. El pueblo lo comentó durante un par de semanas. Luego, como todo, la noticia se desvaneció. El mar se llevó no solo su cuerpo, sino también la última sombra de su nombre. Yo seguí adelante. Cada día que pasaba en la Casa de la Esperanza era un triunfo silencioso sobre el destino que una vez quiso quebrarme. Vi niños crecer, madres sonreír, ancianos contar historias. Sentí la vida regresar a mí. Y ahí entendí la lección que me había costado toda una existencia aprender. La sangre no siempre es familia. A veces, la familia se construye con manos ajenas, con abrazos desconocidos, con personas que te rescatan del naufragio sin pedir nada a cambio. Rafael se convirtió en mi hermano de alma. Los niños del centro, en mis nietos adoptivos. Y los ancianos que venían por un plato de sopa, en mis compadres de confidencias. Mateo quedó atrás. No por olvido, sino por elección. Porque uno no puede vivir encadenado a las ruinas. Tarde o temprano, hay que soltar los escombros y construir de nuevo, aunque sea con manos temblorosas. Pasaron los años. Mi cabello se tornó completamente blanco, y mis manos se llenaron de arrugas profundas como las raíces de un árbol viejo. Pero mi espíritu, curiosamente, se volvió más joven. Los días en la Casa de la Esperanza me dieron lo que jamás creí merecer: paz. Rafael y yo éramos inseparables. Él seguía cuidando los detalles, reparando las cosas rotas, organizando rifas para recaudar fondos. Era mi hermano de vida, la única persona que jamás me traicionó, y que estuvo ahí cuando todo ardía y después, cuando el humo se disipó. Los niños que llegaban al centro cambiaban con el tiempo. Unos crecían, se iban, otros nuevos ocupaban su lugar. Pero todos sabían que Doña Esperanza tenía siempre una historia lista, una manta tejida y una sonrisa para ellos. A veces, las tardes traían consigo el viento marino cargado de recuerdos. En esos momentos, me sentaba bajo el viejo árbol del patio trasero, con una taza de té,
y dejaba que la memoria me mostrara las cicatrices que, aunque ya no dolían, seguían marcando mi piel. Recordaba Mateo. No como el muchacho travieso que me hacía reír de niña, sino como el hombre roto que eligió la oscuridad. Y no lo odiaba. Ya no. Porque entendí que cargar odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Un día de verano, recibí una carta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con caligrafía temblorosa. La abrí con el corazón agitado. Dentro, había una nota breve. Si alguna vez merecí tu amor, recuérdame en un buen día. No en el peor. Perdóname si puedes. Mateo. Me quedé mirándola largo rato. No lloré. Solo la guardé en mi caja de cosas importantes, junto a la foto de mi madre y un pañuelo bordado que me hizo mi abuela. Nunca supe quién la envió. Quizá alguien la escribió por él antes de morir, o quizá fue un viejo amigo. No importa. Para mí, fue el último eco de un nombre que había aprendido a soltar. El tiempo siguió su curso. A mis 79 años, el alcalde del pueblo vino a buscarme. Quería hacerme un homenaje por la labor en la Casa de la Esperanza. Querían ponerle mi nombre al centro. Ray. No necesito placas, ni estatuas, le dije. Solo asegúrense de que los niños siempre tengan libros, y los viejos una silla para contar sus historias. El día de la ceremonia, todo el pueblo estuvo presente. Los niños, los ancianos, los pescadores, las amas de casa. Rafael estaba a mi lado, como siempre. Sentí un nudo en la garganta al ver las caras que años atrás me miraban con lástima y ahora con respeto. El alcalde tomó el micrófono. Hoy honramos a una mujer que, sin pedir nada, lo dio todo. Que transformó su dolor en refugio. Que convirtió su tragedia en esperanza para otros. Me llamaron al frente. Aplausos. Lágrimas. Abrazos. Pero lo más hermoso fue cuando una niña pequeña se acercó, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por salvarme la vida». En ese momento, supe que había ganado. No una guerra contra mi hijo, ni contra los que me traicionaron, sino contra mí misma, contra el deseo de rendirme, contra el odio que intentó envenenarme. Esa noche, me senté en el patio, bajo las estrellas. Rafael me sirvió una copa de vino, y brindamos. Por la vida, dije. Por la esperanza, respondió él, sonriendo. Y ahí, con el mar cantando de fondo, comprendí la mayor lección de todas. Que uno puede ser traicionado por su propia sangre. Que pueden dejarte sola en un hospital, robarte el dinero, manchar tu nombre, despreciar tu existencia. Pero jamás podrán quitarte la capacidad de volver a empezar. Que las personas más valiosas a veces no llevan tu apellido, ni comparten tu sangre, pero sí cuidan tu alma. Y que mientras uno respire, siempre hay tiempo para escribir un final diferente. Yo lo hice. Convertí mi ruina en hogar. Mi soledad en refugio. Mi nombre en símbolo. Y aprendí, con cada día, que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino vivir tan bien, que ni su traición pueda tocarte. La Casa de la Esperanza sigue ahí, con su letrero modesto, su patio lleno de risas y el aroma a pan recién hecho. Y yo, vieja y arrugada, pero invencible, sigo caminando por sus pasillos, cuidando los libros, bordando suéteres, contando historias. Porque aunque me llamo Esperanza, hace mucho que me convertí en algo más grande que un nombre. Me convertí en una vida que nadie pudo apagar. Ni siquiera mi propio hijo. Y esa, queridos, es la verdadera lección. Nunca, nunca permitas que nadie, por cercano que sea, robe tu derecho a ser feliz. Porque incluso de la peor traición, se puede levantar un paraíso. Y yo soy testigo.